Cargas con recuerdos que pesan, errores que aún duelen, decisiones que te persiguen en silencio o capítulos de tu vida que desearías borrar por completo. Este video no nace para señalarte ni para recordarte lo que hiciste mal. Nace para mostrarte algo que muchas veces se nos olvida, que Dios no se queda atrapado en tu ayer, que Él es especialista en comienzos nuevos y que cuando Él decide borrar el pasado, lo hace sin dejar manchas, sin reproches y sin miedo. Hay momentos en los que uno siente que ya es tarde, que el daño está hecho, que la historia quedó marcada y que no hay manera de volver atrás. La culpa se vuelve una voz constante, la vergüenza se instala en el corazón y el miedo al futuro paraliza. Muchos viven así, avanzando, pero mirando siempre por el retrovisor del pasado. Si te has sentido así, si alguna vez pensaste que Dios ya no podía hacer nada contigo, quédate porque este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar de un Dios que no solo perdona, sino que sana la memoria, restaura la identidad y te enseña a caminar sin miedo hacia lo que viene. Si este contenido toca tu corazón, te invito a darle like, a comentar y a compartir. Algo tan sencillo ayuda a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que lo necesitan, personas que quizás no tienen otro espacio para acercarse a Dios. Tu apoyo puede ser de gran bendición para alguien que hoy se siente solo, perdido o sin esperanza. Si deseas comentar, escribe una frase breve que represente el mensaje de hoy. Te propongo esta: Dios me renueva. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente y permite que esta palabra descienda con calma y profundidad en tu vida. Dios no te define por tu pasado. Hay una idea que ha hecho mucho daño en la mente de muchas personas y es creer que Dios nos mira exactamente igual que nosotros. Nos miramos a nosotros mismos. Pensamos que así como nosotros recordamos nuestros errores, nuestras caídas y nuestras decisiones equivocadas, Dios también las tiene siempre presentes, como si fueran una lista que nunca se borra. Pero la Biblia muestra algo completamente distinto. Nos revela a un Dios que no vive atado a tu pasado, sino comprometido con tu restauración. Muchos cargan con una identidad construida a partir de lo que hicieron mal. No es que digan esas palabras en voz alta, pero lo sienten por dentro. Yo fallé, yo arruiné todo, yo no merezco volver a empezar. Con el tiempo, esa forma de pensar se vuelve una prisión invisible. Ya no intentan cosas nuevas, ya no creen que puedan ser usados por Dios, ya no se permiten soñar, no porque Dios los haya rechazado, sino porque ellos mismos se condenaron internamente. Aquí es donde entra una verdad poderosa que cambia todo. Dios no te define por tu peor momento. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, Dios dice que Él es quien borra tus rebeliones por amor a Él mismo y que no se acuerda más de tus pecados. Esto no es una frase bonita, es una declaración espiritual profunda. Cuando Dios dice que no se acuerda, no está diciendo que tenga mala memoria, está diciendo que decide no usar tu pasado como base para tratar contigo. Eso rompe por completo la idea de que estás marcado para siempre. El problema es que muchas personas creen que el perdón de Dios es real, pero la restauración no. Aceptan que Dios los perdona, pero no creen que Dios pueda volver a confiar en ellos. Viven como personas perdonadas, pero no como personas restauradas. Y eso se nota en la forma en que oran, en cómo se relacionan con Dios y en cómo enfrentan la vida. Siempre con miedo, siempre con duda, siempre esperando un castigo que nunca llega. Dios no solo perdona, Dios redefine y cuando Él borra tu pasado, también limpia la imagen que tú tienes de ti mismo. Por eso, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, se nos recuerda que el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Observa algo importante. No, dice algunas cosas, son hechas nuevas, dice todas. Eso incluye tu historia, tu identidad y tu futuro. Pero aquí hay algo que debemos entender con calma. Dios borra el pasado, pero tú debes dejar de revivirlo. Muchas veces Dios ya soltó lo que tú sigues cargando. Dios ya cerró ese capítulo, pero tú sigues leyendo la misma página una y otra vez. Y mientras sigas viviendo desde ahí, el miedo seguirá controlando tus decisiones. Miedo a fallar otra vez, miedo a decepcionar, miedo a no estar a la altura. El miedo no viene de Dios. El miedo nace cuando miras tu vida solo desde tus errores y no desde la gracia.
Por eso Dios constantemente le recordaba a su pueblo quiénes eran, no por lo que hicieron, sino por lo que Él había decidido hacer con ellos. Cuando Moisés dudaba, Dios no le recordó su pasado, le recordó su presencia. Cuando Gedeón se sentía pequeño, Dios no lo llamó por su inseguridad, lo llamó valiente. Dios siempre habla desde el potencial, no desde la culpa. Quizás hoy te cuesta creer que Dios puede empezar de nuevo contigo, porque tú mismo no te perdonas. Pero aquí hay una verdad sencilla y profunda. Si Dios ya decidió no recordarlo, seguir recordándolo, tú no te hace más responsable, te hace prisionero. Y Dios no te llamó a vivir encadenado a lo que ya fue. Empezar de nuevo sin miedo no significa que nunca más vas a cometer errores. Significa que ya no vives definido por ellos. Significa que cuando caes, sabes que hay gracia. Significa que cuando dudas, sabes que hay dirección. Significa que cuando el pasado intenta hablarte, tú recuerdas que Dios ya habló más fuerte. Significa que cuando dudas, sabes que hay dirección. Significa que cuando el pasado intenta hablarte, tú recuerdas que Dios ya habló más fuerte. En esta primera parte, necesitas quedarte con esto en el corazón. Dios no está esperando que seas perfecto para darte un nuevo comienzo. Él ya decidió borrarlo. Él ya decidió restaurarte. Él ya decidió llamarte por tu nombre y no por tu error. Lo único que muchas veces falta es que tú te atrevas a creerlo y a caminar como alguien que realmente fue hecho nuevo. Dios no te define por tu pasado. Hay una idea que ha hecho mucho daño en la mente de muchas personas y es creer que Dios nos mira exactamente igual que nosotros. Nos miramos a nosotros mismos. Pensamos que así como nosotros recordamos nuestros errores, nuestras caídas y nuestras decisiones equivocadas, Dios también las tiene siempre presentes, como si fueran una lista que nunca se borra. Pero la Biblia muestra algo completamente distinto. Nos revela a un Dios que no vive atado a tu pasado, sino comprometido con tu restauración. Muchos cargan con una identidad construida a partir de lo que hicieron mal. No es que digan esas palabras en voz alta, pero lo sienten por dentro. Yo fallé, yo arruiné todo, yo no merezco volver a empezar. Con el tiempo, esa forma de pensar se vuelve una prisión invisible. Ya no intentan cosas nuevas, ya no creen que puedan ser usados por Dios, ya no se permiten soñar, no porque Dios los haya rechazado, sino porque ellos mismos se condenaron internamente. Aquí es donde entra una verdad poderosa que cambia todo. Dios no te define por tu peor momento. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, Dios dice que Él es quien borra tus rebeliones por amor a Él mismo y que no se acuerda más de tus pecados. Esto no es una frase bonita, es una declaración espiritual profunda. Dios sana lo que el pasado dejó dentro de ti. Hay algo que muchas veces no se dice con claridad. Dios puede haber borrado tu pasado, pero las heridas que ese pasado dejó en tu interior necesitan ser sanadas. Y aquí es donde muchas personas se quedan atascadas. Aceptan el perdón, pero siguen viviendo con el dolor. Aceptan que Dios los ama, pero siguen reaccionando desde la herida. Aceptan que Dios los usa, pero siguen caminando con miedo. No porque Dios no haya hecho su parte, sino porque el corazón aún no ha sido restaurado por completo. El pasado no solo deja recuerdos, deja marcas internas, deja desconfianza, deja inseguridad, deja una voz interior que constantemente te recuerda quién eras antes. Esa voz te dice, ten cuidado, no te expongas, no intentes de nuevo, no confíes demasiado, no sueñes tanto. Y aunque parece una voz de prudencia, en realidad es una voz de miedo. Un miedo que nace de lo que dolió, de lo que falló, de lo que se rompió. Dios no quiere que vivas anestesiado emocionalmente. Él no quiere que sobrevivas. Él quiere que vivas con libertad. Por eso la Biblia no solo habla de perdón, habla de sanidad interior. En el libro de los Salmos se nos dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Observa algo importante. Primero sana el corazón y luego venda la herida. Eso significa que Dios no tapa el dolor. Dios lo trata, no lo ignora, no lo minimiza, no lo acelera, lo sana. En el libro de los Salmos se nos dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Observa algo importante. Primero sana el corazón y luego venda la herida. Eso significa que Dios no tapa el dolor. Dios lo trata,
no lo ignora, no lo minimiza, no lo acelera, lo sana. Muchas personas intentan empezar de nuevo sin permitir que Dios sane lo que quedó dentro. Quieren avanzar rápido, quieren olvidar, quieren hacer como si nada hubiera pasado. Pero lo que no se sana se filtra en las relaciones, se filtra en la forma de pensar, se filtra en la manera de reaccionar. Por eso hay personas que ya no viven el mismo pecado, pero siguen viviendo el mismo miedo. Ya no cometen el mismo error, pero siguen sintiéndose indignos. Aquí hay una verdad profunda que necesitas entender con calma. Dios no solo borra lo que hiciste, Dios sana lo que eso te hizo. Él sabe que algunas experiencias te quebraron por dentro, que algunas decisiones te dejaron una culpa que te cuesta soltar, que algunas personas te marcaron más de lo que estás dispuesto a admitir. Y aún así, Dios no se aleja, Dios se acerca. En el libro de Jeremías capítulo 30, versículo 17, Dios promete restaurar la salud y sanar las heridas de su pueblo. Esa promesa no es solo física, es emocional, mental y espiritual. Dios entiende que el miedo no siempre viene del futuro. Muchas veces viene del pasado. Miedo a repetir la historia, miedo a volver a confiar, miedo a creer que esta vez será diferente. Empezar de nuevo, sin miedo, no significa que ignores lo que pasó. Significa que permites que Dios le quite el poder que tiene sobre ti. El pasado solo controla a quien no ha sido sanado. Cuando Dios sana tu interior, el recuerdo sigue existiendo, pero ya no gobierna, ya no dicta tus decisiones, ya no define tu valor, ya no condiciona tu fe. Hay personas que aman a Dios, pero oran con miedo. No se atreven a pedir cosas grandes, porque sienten que no merecen tanto. No se atreven a creer en un futuro distinto, porque sienten que su historia los condena. Pero Dios no negocia con tu pasado para bendecirte. Él no te da según lo que hiciste, te da según su gracia. Y la gracia no se gana, se recibe. Quizás hoy dices, yo creo en Dios, pero todavía me siento roto por dentro. Eso no te hace menos espiritual, te hace humano. Y Dios no se sorprende por eso. Él sabe que sanar lleva tiempo, que reconstruir la confianza lleva procesos y que aprender a vivir sin miedo es un camino, no un evento. Por eso Dios camina contigo paso a paso, sin prisa, sin presión, sin reproches. Dios no te empuja al futuro, te acompaña hacia Él, no te exige que ya estés bien, te invita a que te dejes sanar. Y cuando permites que Dios entre en esas áreas que evitabas, en esos recuerdos que te dolían, en esas emociones que escondías, algo empieza a cambiar. El miedo pierde fuerza, la culpa se debilita y la esperanza comienza a levantarse de nuevo. En esta parte necesitas quedarte con esto grabado en el corazón. Dios no quiere que empieces de nuevo cargando las mismas heridas de siempre. Él quiere sanarte por dentro para que puedas avanzar con libertad. El pasado ya no tiene autoridad sobre ti. Cuando Dios restaura tu interior, aprender a caminar hacia el futuro sin miedo. Una de las huellas más profundas que deja el pasado no es solo el dolor, es la expectativa de que todo volverá a salir mal. Muchas personas ya fueron perdonadas, ya fueron sanadas en gran parte, pero siguen viviendo a la defensiva. Caminan hacia adelante, pero con el corazón encogido, esperando el próximo golpe. No disfrutan el presente porque están demasiado ocupadas anticipando una caída futura. Y esto es más común de lo que parece. El miedo al futuro casi nunca nace del futuro, nace del recuerdo de lo que pasó antes. Es una voz silenciosa que dice, ten cuidado, ya sabes cómo termina esto. No te confíes, no te ilusiones. Y aunque suene a prudencia, en realidad es una forma de vivir sin fe, no porque la persona no crea en Dios, sino porque todavía no ha aprendido a confiar de nuevo. Dios entiende este proceso, por eso en la Biblia vemos que Él no solo restaura personas, también les enseña a caminar otra vez. Cuando alguien ha caído fuerte, no solo necesita levantarse, necesita reaprender a caminar sin miedo a tropezar. Y Dios tiene una paciencia infinita para eso. En el libro de Proverbios se nos dice que el justo puede caer varias veces, pero vuelve a levantarse. Observa algo importante. No dice que el justo nunca cae, dice que no se queda en el suelo. Eso cambia por completo la perspectiva. Dios no te promete una vida sin dificultades. Te promete su presencia cuando vuelvas a levantarte.
El problema es que muchos interpretan cada dificultad como una señal de que algo va mal con ellos o con su fe. Aquí hay una verdad que libera. Empezar de nuevo sin miedo no significa que todo saldrá perfecto. Significa que aunque algo salga mal, ya no te define ni te destruye. Antes una caída te hacía pensar, ya lo arruiné todo. Ahora una caída se convierte en un lugar de aprendizaje, no de condena. Esa es una mentalidad transformada por Dios. Muchas personas viven esperando señales negativas. Si algo tarda, piensan que Dios los olvidó. Si algo se complica, creen que es un castigo. Si algo duele, piensan que es una consecuencia inevitable del pasado. Pero Dios no trabaja desde el miedo. Trabaja desde la confianza. Él no guía a sus hijos por amenazas. Los guía por promesas. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios dice que no temas, porque Él está contigo, que no desmayes, porque Él es tu Dios, que Él te fortalece y te sostiene con su mano derecha. Este pasaje no fue escrito para personas seguras de sí mismas, fue escrito para personas que temblaban. Dios no espera que no tengas miedo. Él te invita a no dejar que el miedo te gobierne. Caminar hacia el futuro sin miedo implica aprender a confiar de nuevo, no solo en Dios, sino también en el proceso. Confiar en que Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Confiar en que lo que viene no está contaminado por lo que fue. Confiar en que aunque no entiendas todo, Dios sigue teniendo el control. El miedo siempre exagera el riesgo y minimiza la gracia. Te muestra lo que podría salir mal, pero nunca te recuerda todo lo que Dios ya ha hecho bien. Por eso es tan importante aprender a mirar tu historia completa, no solo tus errores. Has sobrevivido a cosas que pensaste que te destruirían. Has salido de momentos donde creíste que no había salida. Y si Dios fue fiel ahí, también lo será ahora. Dios no te pide que controles el futuro, te pide que confíes en Él paso a paso. El futuro no se enfrenta de una sola vez. Se camina día tras día y cada día trae su propia gracia. Jesús mismo enseñó que no debemos angustiarnos por el mañana, porque cada día trae su propio afán. Eso no es una invitación a la irresponsabilidad, es una invitación a la paz. Tal vez hoy te cuesta ilusionarte, te cuesta creer que algo bueno pueda venir sin que luego se rompa. Pero Dios no juega con tus esperanzas. Cuando Él abre una puerta, no lo hace para burlarse de ti, lo hace porque está formando algo nuevo. Y lo nuevo siempre da miedo, pero también trae vida. En esta parte necesitas abrazar esta verdad. El futuro no es una amenaza cuando Dios va delante de ti. El pasado ya no dicta tu destino y el miedo ya no tiene la última palabra. Aprender a caminar sin miedo es un proceso y Dios camina contigo en cada paso. Dejar de autosabotearte y creer que esta vez sí es posible. Hay una forma muy silenciosa en la que el pasado sigue controlando la vida de muchas personas y se llama autosabotaje. No siempre se manifiesta como un pecado evidente o una decisión incorrecta. Muchas veces se manifiesta como miedo disfrazado de lógica. La persona dice, no es el momento, mejor después. Prefiero no ilusionarme, no quiero arriesgarme. Y aunque suena razonable, en el fondo es una forma de protegerse del dolor que ya vivió. El autosabotaje nace cuando una persona aprendió que confiar duele. Entonces, de manera inconsciente, empieza a cerrar puertas antes de que alguien más las cierre. Se rinde antes de intentar, se limita antes de fallar, se conforma antes de creer. No porque no quiera avanzar, sino porque tiene miedo de volver a romperse. Y Dios ve ese miedo, no lo juzga, pero tampoco quiere que vivas atrapado ahí. Muchas veces Dios está abriendo oportunidades, pero la persona no entra porque siente que no merece algo tan bueno. Siente que en algún momento todo se va a venir abajo, que algo malo va a pasar, que tarde o temprano el pasado la va a alcanzar. Entonces se conforma con menos, no porque Dios se lo dio, sino porque es lo que se atreve a aceptar. Aquí hay una verdad que confronta con amor. Cuando te autosaboteas, no estás siendo humilde. Estás desconfiando del carácter de Dios, no de manera intencional, pero real. Estás diciendo con tus decisiones que crees más en tu historia pasada que en la gracia presente de Dios. Y Dios quiere liberarte de eso. En el libro de Josué, capítulo 1, versículos 9. Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente, que no tenga miedo ni se desanime, porque Él estaría con él donde quiera que fuera.
Este mensaje no fue dado a alguien que se sentía seguro, fue dado a alguien que estaba por enfrentar algo completamente nuevo. Dios sabía que Josué podía paralizarse por el peso de la responsabilidad y por el temor al fracaso. Por eso le habló directamente al corazón. El autosabotaje también se manifiesta cuando una persona siempre espera lo peor. Si alguien le trata bien, piensa que hay una intención oculta. Si algo bueno sucede, espera el golpe. Si Dios bendice, espera el castigo. Esa forma de pensar no es fe, es una herida hablando. Y Dios no quiere que vivas gobernado por tus heridas. Quiere sanarlas y reemplazarlas con verdad. Dios no te prepara un nuevo comienzo para luego quitártelo. Él no te da esperanza para luego humillarte. Él no te restaura para luego recordarte quién fuiste. Eso no es el carácter de Dios. Cuando Él borra el pasado, lo hace de verdad. El problema es que muchas veces tú sigues escribiendo el guión desde el miedo, no desde la fe. Creer que esta vez sí es posible implica un cambio profundo de mentalidad. Implica dejar de preguntarte, ¿y si fallo? Y empezar a preguntarte, ¿y si Dios sí cumple? Implica dejar de vivir esperando el error y empezar a vivir esperando la gracia. No porque seas perfecto, sino porque Dios es fiel. La fe práctica no es ausencia de dudas. Es obediencia a pesar de ellas. Hay momentos en los que vas a sentir miedo, inseguridad o incertidumbre. Y eso no significa que estés fuera de la voluntad de Dios, significa que estás creciendo. El problema no es sentir miedo, el problema es tomar decisiones desde el miedo. Dios no te llama a vivir pequeño para evitar el dolor. Él te llama a vivir libre aún cuando exista el riesgo. Porque una vida protegida por el miedo no es vida. Es supervivencia, y Dios no te salvó para que sobrevivas, te salvó para que vivas con plenitud. Tal vez hoy te das cuenta de que muchas puertas se cerraron, no porque Dios las cerró, sino porque tú no te atreviste a cruzarlas. Y lejos de condenarte, Dios te invita a intentarlo de nuevo, no desde la presión, sino desde la confianza, no desde la exigencia, sino desde la gracia. En esta parte necesitas quedarte con esta verdad. Dios no está esperando que seas impecable para bendecirte. Él está esperando que confíes lo suficiente como para no sabotear lo que Él quiere hacer en tu vida. Vivir desde una identidad restaurada y no desde una historia rota. Uno de los cambios más profundos que Dios quiere hacer cuando borra tu pasado es transformar la manera en que te ves a ti mismo. Muchas personas ya dejaron ciertas conductas, ya se alejaron de viejos caminos, ya hicieron cambios reales, pero siguen mirándose con los mismos ojos de antes. Por fuera avanzan, pero por dentro siguen viviendo desde una identidad quebrada. Y mientras tu identidad no sane, siempre sentirás que algo te falta. Aunque Dios ya haya hecho mucho en ti, la identidad no es lo que haces, es desde donde vives. Cuando alguien vive desde una historia rota, todo lo interpreta desde ahí. Si algo bueno sucede, siente que no lo merece. Si algo sale mal, piensa que era inevitable. Si Dios bendice, aparece la culpa. Si Dios corrige, aparece la condena. No porque Dios esté actuando así, sino porque la persona sigue relacionándose con Él desde su pasado y no desde lo que Dios ya declaró sobre su vida. Dios no te llama por lo que hiciste, te llama por lo que Él decidió hacer contigo. En toda la Biblia vemos cómo Dios cambia nombres para marcar nuevas identidades. Jacob pasó a ser Israel, Simón pasó a ser Pedro. Cada cambio de nombre era una declaración espiritual. Dios estaba diciendo, ya no vivirás desde lo que fuiste, vivirás desde lo que yo digo que eres. Eso no es simbolismo vacío. Es una verdad que transforma la manera de caminar. El problema es que muchas personas aceptan el perdón, pero no aceptan la nueva identidad. Siguen viéndose como el que falló, la que se equivocó, el que arruinó todo, y desde ahí intentan relacionarse con Dios. Oran con miedo, sirven con culpa, aman con reservas, siempre sienten que están en deuda. Pero Dios no quiere hijos endeudados emocionalmente, quiere hijos seguros en su amor. En el libro de Romanos se nos enseña que ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Esa palabra no es ligera, no dice que hay menos condenación, dice que no hay. Eso significa que cuando Dios te mira, no ve una versión incompleta, ve una obra en proceso, pero ya aceptada. Dios no te tolera, Dios te ama.
Y vivir desde esa verdad cambia todo. Vivir desde una identidad restaurada implica aprender a verte como Dios te ve, incluso cuando tus emociones dicen lo contrario. Implica entender que tu valor no sube cuando haces las cosas bien, ni baja cuando fallas. Tu valor está anclado en la gracia, y cuando eso se asienta en el corazón, el miedo pierde poder. Porque ya no tienes que demostrar nada, ya no tienes que ganarte el amor, ya no tienes que vivir justificándote. Muchas personas viven agotadas espiritualmente, no porque hagan demasiado, sino porque hacen todo desde una identidad incorrecta. Sirven para compensar, aman para probar, obedecen para sentirse aceptadas. Pero Dios no quiere relación basada en compensación, quiere relación basada en identidad. Él quiere que obedezcas porque eres hijo, no para convertirte en uno. Cuando empiezas a vivir desde una identidad restaurada, algo cambia en tu forma de caminar. Ya no huyes del futuro, lo enfrentas con paz. Ya no te escondes del llamado, lo abrazas con humildad. Ya no cargas el pasado como una etiqueta, lo reconoces como un capítulo cerrado, no porque nunca haya existido, sino porque ya no define quién eres. Dios no está construyendo tu vida desde los escombros, está edificando desde un fundamento nuevo, y ese fundamento es su amor. Un amor que no se cansa, que no te reprocha, que no te recuerda constantemente lo que hiciste mal. Un amor que corrige cuando es necesario, pero nunca desde la humillación. Tal vez hoy te das cuenta de que has vivido mucho tiempo desde una identidad que ya no te corresponde, y Dios con paciencia te está invitando a soltarla, no para negar tu historia, sino para redimirla, porque una historia redimida deja de ser una carga y se convierte en testimonio. En esta parte necesitas guardar esta verdad. No puedes empezar de nuevo sin miedo si sigues viéndote como alguien que no merece un nuevo comienzo. Dios ya decidió quién eres ahora. La pregunta es si tú estás dispuesto a creerle y a vivir desde esa identidad restaurada. ¿Cómo sostener un nuevo comienzo sin volver a cargar lo que Dios ya borró? Uno de los mayores desafíos después de experimentar un nuevo comienzo con Dios no es recibirlo, es sostenerlo. Muchas personas viven momentos reales de cambio, de claridad, de restauración, pero con el paso del tiempo vuelven a cargar lo que Dios ya había quitado, no porque quieran, sino porque no aprendieron a vivir desde la libertad, sino desde el recuerdo. Y aquí es donde muchos retroceden emocional y espiritualmente, aun cuando Dios no los ha soltado en ningún momento. El pasado tiene una forma muy sutil de volver. No siempre regresa como culpa directa. A veces vuelve como pensamiento, como sensación, como una voz interna que te dice: acuérdate de quién eras. Acuérdate de lo que hiciste, acuérdate de cómo terminan estas cosas. Y si no estás atento, empiezas a cargar otra vez un peso que ya no te pertenece. No porque Dios te lo dio, sino porque tú lo recogiste de nuevo. Dios borra el pasado, pero tú debes aprender a vivir sin ir a buscarlo. Esto requiere una decisión diaria. No es un evento emocional único, es una postura del corazón. Cada día eliges desde dónde vivir, desde la gracia o desde la culpa, desde la fe o desde el miedo, desde la identidad restaurada o desde la historia rota. Y aunque no siempre lo notes, esas elecciones pequeñas construyen tu forma de vivir. Muchas personas piensan que volver a sentir culpa es señal de humildad o de arrepentimiento continuo, pero la culpa constante no es humildad, es desconfianza en la obra de Dios. El arrepentimiento genuino te lleva a cambiar de dirección, no a quedarte mirando atrás. Dios no te llamó a caminar mirando el suelo, te llamó a levantar la mirada. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice que olvida lo que queda atrás y se extiende hacia lo que está delante, prosiguiendo a la meta. Pablo no decía eso porque no tuviera pasado, lo decía precisamente porque lo tenía. Había hecho cosas graves, había perseguido, había dañado, había destruido, y aún así entendió algo esencial, que seguir mirando atrás lo iba a detener. Sostener un nuevo comienzo implica aprender a filtrar tus pensamientos. No todo lo que recuerdas necesita tu atención. No todo lo que piensas es verdad. Hay pensamientos que vienen para advertir y otros que vienen para paralizar. Dios no te habla para aplastarte, te habla para edificarte. Si un pensamiento te roba la paz, te aleja de Dios y te devuelve a la culpa, no viene de Él. También implica rodearte de verdad. Muchas personas vuelven a cargar el pasado porque siguen alimentándose de voces incorrectas.
personas que siempre te recuerdan quién fuiste, ambientes que te devuelven a la vieja versión, conversaciones que reviven lo que ya murió. Y aunque no siempre puedes cambiar todo, sí puedes decidir qué voz tiene autoridad en tu vida. Dios quiere que aprendas a caminar ligero. Un corazón libre camina mejor que un corazón cargado. Cuando vuelves a cargar el pasado, tu fe se vuelve pesada, tu alegría se apaga y tu relación con Dios se vuelve tensa. Pero cuando decides soltarlo una y otra vez, algo se fortalece dentro de ti. La paz se vuelve más estable, la confianza crece y el miedo pierde espacio. Hay días en los que el pasado tocará la puerta, eso es normal, pero tú decides si le abres o no. Tú decides si vuelves a sentarte con lo que ya no te pertenece o si sigues caminando. Y Dios no te juzga por sentir, te acompaña para aprender a elegir mejor. Dios no borra tu pasado para luego recordártelo cada vez que fallas. Él no juega con tu libertad. Si algo vuelve a doler, si algo vuelve a inquietarte, no es porque Dios te esté castigando. Es porque hay áreas que aún estás aprendiendo a entregar. Y Dios tiene paciencia para eso. En esta parte necesitas quedarte con esta verdad sencilla pero poderosa. Un nuevo comienzo se sostiene cuando eliges cada día vivir desde lo que Dios dijo y no desde lo que ya pasó. El pasado ya fue tratado, ya fue sanado y ya fue perdonado. No tienes que cargarlo otra vez para ser responsable. Tienes que soltarlo para ser libre. Transformar el pasado en testimonio, sin volver a quedar atrapado en él. Hay un momento en el camino con Dios en el que el pasado deja de doler como herida abierta y empieza a tomar otra forma. Ya no aparece para acusarte, aparece para recordarte hasta dónde Dios te ha traído. Pero para llegar a ese punto, necesitas aprender algo muy importante. El pasado no se niega, se redime. Negarlo te mantiene en lucha, revivirlo te mantiene preso, redimirlo te libera. Muchas personas viven con miedo de recordar porque sienten que si miran atrás van a caer otra vez. Evitan hablar de su historia, evitan pensar en ella, evitan todo lo que tenga relación con ese tiempo y aunque parece una forma de protección, en realidad es una señal de que aún hay temor. Dios no quiere que vivas huyendo de tu historia, quiere que vivas en paz con ella. Cuando Dios borra tu pasado, no borra lo aprendido, no borra la madurez que nació del dolor, no borra la compasión que surgió de la caída. No borra la sabiduría que se formó en la prueba. Lo que Él borra es la culpa, la condena y la identidad vieja. Por eso, cuando llega el tiempo correcto, Dios puede usar incluso lo que dolió para bendecir a otros. En la Biblia vemos cómo personas con pasados muy oscuros fueron usadas poderosamente por Dios. No porque su pasado fuera bueno, sino porque fue redimido. Pablo hablaba de quién había sido, no para glorificarlo, sino para mostrar la gracia. David recordaba sus errores, no para justificarse, sino para exaltar la misericordia de Dios. El pasado ya no los definía, servía como evidencia de lo que Dios puede hacer. El problema aparece cuando una persona intenta convertir su pasado en testimonio antes de haber sanado. Ahí es cuando vuelve el dolor, vuelve la confusión y vuelve la culpa. Dios no te apura a contar tu historia. Él primero sana, luego fortalece. Y después, si es necesario, te permite compartir. No todo debe ser contado de inmediato y no todo debe ser contado a todos. Transformar el pasado en testimonio implica cambiar el enfoque. Ya no hablas desde el yo sufrí, yo fallé, yo perdí, sino desde Dios me levantó, Dios me sostuvo, Dios me transformó. El centro ya no eres tú, es Dios. Y cuando Dios está en el centro, el recuerdo pierde poder sobre tu corazón. También implica perdonarte de verdad. Hay personas que dicen, yo sé que Dios me perdonó, pero todavía no me perdono a mí mismo. Esa frase revela algo profundo. Revela que todavía estás intentando pagar una deuda que Dios ya canceló. Seguir castigándote no te hace más justo, te hace menos libre. El perdón propio no es minimizar lo que pasó, es aceptar que Dios tuvo la última palabra. Vivir en paz con el pasado no significa que nunca más recordarás. Significa que cuando recuerdes ya no te romperá. Significa que puedes mirar atrás sin vergüenza, sin miedo y sin condena. Significa que sabes quién eras, pero tienes claridad de quién eres ahora. Y eso trae una estabilidad emocional y espiritual que no depende de las circunstancias. Hay algo muy liberador que sucede cuando el pasado deja de ser una amenaza. Dejas de reaccionar, de defenderte, de justificarte. Ya no necesitas explicar constantemente por qué cambiaste, porque el fruto habla por sí solo.
Una vida transformada no necesita discursos largos. Se nota en la forma de amar, de decidir y de caminar. Dios no quiere que vivas escondiendo tu historia ni viviendo de ella. Quiere que la entregues completamente. Porque cuando el pasado está en manos de Dios, deja de ser un peso y se convierte en una herramienta, no para revivirlo, sino para mostrar que sí es posible empezar de nuevo sin miedo. En esta parte necesitas quedarte con esta verdad final. Tu pasado ya no es una cadena, es una evidencia de la gracia. No tienes que huir de él ni volver a cargarlo. Dios ya lo borró, lo sanó y lo redimió. Ahora puedes caminar ligero, en paz y con esperanza. Vivir cada día desde la gracia y no desde la deuda. Después de entender que Dios borró tu pasado, sanó tus heridas, restauró tu identidad y te enseñó a caminar sin miedo, hay un paso muy práctico que define cómo vivirás de aquí en adelante. Ese paso es aprender a vivir desde la gracia y no desde la deuda. Muchas personas, aún después de haber sido restauradas, viven como si todavía le debieran algo a Dios, como si tuvieran que compensar, pagar o demostrar constantemente que ahora sí valen la pena. Vivir desde la deuda espiritual es agotador, es levantarte cada día con la sensación de que nunca es suficiente, de que siempre falta algo, de que en cualquier momento Dios podría cansarse. Esa mentalidad no produce santidad, produce ansiedad, no produce amor, produce temor. Y Dios no te llamó a vivir así. La gracia no es un permiso para vivir sin responsabilidad, es el fundamento correcto para vivir con libertad. Cuando vives desde la gracia, obedeces porque amas, no porque temes. Sirves porque quieres, no porque te sientes obligado. Buscas a Dios no para evitar un castigo, sino porque sabes que en Él hay vida, dirección y descanso. Muchas personas oran como si estuvieran pidiendo perdón por existir. Se acercan a Dios con cuidado excesivo, midiendo palabras, esperando una corrección dura. Pero Dios no es un juez impaciente esperando tu próximo error. Es un Padre comprometido con tu crecimiento. Él sabe que estás en proceso y no se escandaliza por ello. En el libro de Hebreos se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Observa el lenguaje. No dice acércate con miedo, dice confiadamente. Eso cambia completamente la relación. La confianza no nace de la perfección, nace del amor seguro. Vivir desde la gracia también implica aceptar que habrá días difíciles sin interpretarlos como retrocesos espirituales. No todo día complicado es señal de que algo está mal contigo. A veces es simplemente parte del proceso de crecer, de madurar y de aprender a depender de Dios de una manera más profunda. Cuando vives desde la deuda, cada tropiezo se siente como una condena. Cuando vives desde la gracia, cada tropiezo se convierte en una oportunidad para volver a levantarte. Dios no te mide por un día malo, te acompaña en una vida completa. Él no se decepciona como los humanos, no se frustra contigo, no se arrepiente de haberte restaurado. Cuando Dios decide empezar algo nuevo contigo, lo hace con pleno conocimiento de tus debilidades. Nada lo toma por sorpresa. Vivir desde la gracia también transforma tu manera de relacionarte con otros. Cuando ya no vives condenado, dejas de condenar. Cuando ya no vives desde la culpa, dejas de exigir perfección. Te vuelves más compasivo, más paciente y más consciente de que todos están en procesos distintos. La gracia recibida se convierte en gracia compartida. Tal vez durante mucho tiempo sentiste que tenías que cargar un peso invisible para demostrar que habías cambiado. Pero Dios no te pide que cargues nada, te pide que confíes en que Él ya hizo lo que tú no podías hacer. Que confíes en que su obra en ti no fue incompleta, que confíes en que empezar de nuevo no fue un error, fue una decisión divina. En esta parte necesitas quedarte con esta verdad profunda. No estás viviendo una segunda oportunidad frágil. Estás viviendo un nuevo comienzo sostenido por la gracia de Dios. No caminas sobre terreno inestable, caminas sobre una promesa firme. Elegir cada día vivir libre y no volver a las cadenas del ayer. Hay una verdad que suele incomodar un poco, pero que es necesaria decirla con amor y claridad. Dios ya hizo su parte al borrar tu pasado. Ahora hay una parte que te corresponde a ti, y esa parte se vive día a día. La libertad que Dios te dio no se mantiene sola. Se cultiva con decisiones conscientes, no con esfuerzo religioso, sino con una elección diaria
de desde dónde vas a vivir. Muchas personas esperan sentir libertad para actuar como libres, pero en el camino con Dios casi siempre ocurre al revés. Primero eliges creer, eliges caminar, eliges soltar, y luego la libertad se va afirmando dentro de ti. Si esperas a no sentir miedo para avanzar, probablemente nunca avances. Pero si avanzas confiando en Dios aún con temor, el miedo pierde fuerza con el tiempo. Cada día se te presenta una decisión silenciosa. Puedes vivir reaccionando a lo que recuerdas o respondiendo a lo que Dios prometió. Puedes dejar que el pasado marque tu ánimo o permitir que la verdad de Dios marque tu identidad. Nadie más puede tomar esa decisión por ti, ni una predicación, ni una experiencia emocional, ni un momento especial. Es una elección íntima y constante. El enemigo de tu fe no siempre intenta llevarte al mismo pecado de antes. Muchas veces intenta llevarte al mismo estado emocional, a la misma culpa, a la misma vergüenza, a la misma sensación de indignidad, porque si logra que vivas como antes, aunque no hagas lo mismo de antes, ya ganó terreno. Por eso es tan importante entender que vivir libre no es solo dejar una conducta, es cambiar una mentalidad. En la carta a los Gálatas se nos recuerda que fue para libertad que Cristo nos hizo libres y que no debemos volver a someternos al yugo de esclavitud. Ese yugo no siempre es un pecado visible, muchas veces es una forma de pensar, una forma de verte pequeño, culpable o limitado. Dios no te liberó para que vivas mirando atrás con nostalgia o con miedo, te liberó para que camines hacia adelante con esperanza. Elegir vivir libre implica aprender a hablarte de una manera distinta, dejar de repetirte constantemente lo que hiciste mal y empezar a recordarte lo que Dios hizo bien. Dejar de definirte por tus caídas y empezar a definirte por la gracia que te levantó. Las palabras que te dices en silencio tienen más poder del que imaginas y Dios quiere que esas palabras estén alineadas con su verdad. También implica aceptar que no todos entenderán tu proceso. Habrá personas que sigan viéndote por quien fuiste, otras que dudarán de tu cambio, otras que te recordarán errores antiguos. Pero la libertad no depende de la aprobación de los demás, depende de la convicción interna de que Dios ya habló. Y cuando Dios habla, ninguna opinión humana tiene la última palabra. Vivir libre no significa vivir sin límites, significa vivir sin cadenas, significa que eliges obedecer, no por miedo, sino por amor. Que eliges hacer lo correcto, no para probar algo, sino porque ahora sabes quién eres. Que eliges avanzar aún cuando el recuerdo aparece, porque sabes que ese recuerdo ya no gobierna tu destino. Tal vez hoy te das cuenta de que has estado viviendo con un pie en el pasado y otro en el presente, y eso cansa. Cansa emocionalmente, espiritualmente y mentalmente. Dios no quiere que vivas dividido. Él te llama a vivir completo, enfocado y en paz, no ignorando lo que fue, sino caminando firmemente hacia lo que es y lo que viene. En esta parte, necesitas quedarte con esta verdad sencilla y poderosa. La libertad que Dios te dio se activa cuando eliges vivir como alguien que realmente fue perdonado, sanado y restaurado. No es arrogancia, es fe, no es descuido, es confianza. Caminar con Dios cuando el pasado intenta regresar en silencio. Hay una forma muy particular en la que el pasado intenta volver y no siempre lo hace con ruido. A veces no llega como un recuerdo claro. Llega como una sensación, un cansancio que no sabes explicar, una tristeza leve, una incomodidad interna, una inseguridad que aparece sin aviso. Y muchas personas se asustan cuando eso ocurre pensando que algo falló, que retrocedieron o que todo lo avanzado se perdió. Pero no es así. El pasado muchas veces regresa en silencio porque ya no tiene la fuerza que tenía antes, ya no puede gritarte, ya no puede dominarte. Entonces intenta confundirte. Y aquí es donde necesitas aprender a caminar con Dios con madurez y calma, no reaccionando con miedo, no entrando en pánico, no castigándote por sentir, sino recordando con firmeza lo que Dios ya hizo contigo. Dios no te prometió que nunca más sentirías debilidad, te prometió que nunca más caminarías solo, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando el pasado intenta regresar, no tienes que enfrentarlo desde tu fuerza, lo enfrentas desde tu relación con Dios, no desde la culpa, sino desde la verdad, no desde la ansiedad, sino desde la confianza. Muchas personas creen que ser espiritualmente maduros significa no sentir nada negativo.
Pero la madurez espiritual no es ausencia de emociones, es saber qué hacer con ellas. Es reconocer lo que sientes sin permitir que eso defina lo que eres. Es entender que un mal día no invalida un buen proceso, que una emoción intensa no borra una decisión firme. Dios no se incomoda cuando te sientes vulnerable. Él no se decepciona cuando te ve cansado. Él no se aleja cuando aparecen dudas. Al contrario, muchas veces es ahí donde más cerca está. Porque Dios no te acompaña solo cuando estás fuerte, te acompaña especialmente cuando estás aprendiendo a sostenerte en Él. Cuando el pasado intenta regresar, hay algo muy sencillo, pero muy poderoso que puedes hacer. Detenerte un momento y recordar conscientemente quién eres ahora. No quién fuiste, no lo que hiciste, no lo que perdiste. ¿Quién eres hoy en Dios? Alguien restaurado, acompañado, sostenido y amado. Esa verdad repetida con calma desarma el miedo poco a poco. No tienes que resolverlo todo en ese instante. No tienes que entender de dónde viene cada emoción. A veces basta con seguir caminando sin tomar decisiones desde lo que sientes en ese momento. El pasado gana terreno cuando te hace reaccionar. Pierde poder cuando tú sigues avanzando con fe, aunque el corazón esté sensible. Hay días en los que el acto más espiritual no es hacer algo grande, sino simplemente no retroceder, no volver a los mismos pensamientos, no regresar a las mismas culpas, no aceptar otra vez una identidad que ya no te pertenece. Seguir caminando aún despacio es una victoria silenciosa que Dios ve y honra. Dios no mide tu vida por momentos aislados. La mira como un proceso completo y dentro de ese proceso hay espacio para aprender, para cansarte, para reajustarte y para seguir creciendo. Nada de eso invalida tu nuevo comienzo. Nada de eso te devuelve al punto de partida. En esta parte necesitas quedarte con esta verdad tranquila y firme. Si el pasado vuelve a tocar la puerta, no significa que regresaste a la prisión. Significa que ahora sabes quién eres y puedes elegir no abrir. Dios camina contigo incluso en esos momentos silenciosos donde nadie más ve la batalla. Fortalecer la mente y el corazón para vivir con libertad estable. Llegar a este punto del camino significa que ya entendiste algo muy valioso. La libertad que Dios te dio no es frágil, pero sí necesita ser cuidada. No porque Dios la retire, sino porque tu mente y tu corazón están aprendiendo a vivir de una manera nueva. Durante mucho tiempo funcionaron desde la culpa, el miedo y la desconfianza, y ahora están aprendiendo a moverse desde la gracia, la verdad y la paz. Ese aprendizaje no ocurre de un día para otro, se construye con práctica diaria. Fortalecer la mente no significa llenarla de información. Significa entrenarla para que no vuelva automáticamente a los mismos caminos de antes. La mente recuerda rápido, pero también aprende rápido cuando se le guía con paciencia. Por eso es tan importante prestar atención a lo que permites que se quede en tus pensamientos. No todo pensamiento merece ser analizado. Algunos solo necesitan ser dejados pasar. Muchas personas creen que pensar mucho es señal de madurez, pero a veces pensar demasiado es solo una forma de revivir lo que ya fue. Fortalecer la mente implica aprender a decir hasta aquí. Hasta aquí con este recuerdo, hasta aquí con esta culpa, hasta aquí con esta idea que no trae paz, no desde la negación, sino desde la autoridad que ahora tienes como alguien restaurado. Dios no te pide que controles cada pensamiento. Te invita a elegir a cuáles les das espacio. Cuando un pensamiento te lleva a la esperanza, a la fe y a la vida, ese pensamiento puede quedarse. Cuando un pensamiento te empuja a la condena, al miedo, o a la desesperanza, ese pensamiento no viene para ayudarte. Y aprender a distinguir eso es parte de la madurez espiritual. Fortalecer el corazón es igual de importante. El corazón es el lugar donde se alojan las emociones más profundas. Y si no se cuida, incluso una mente entrenada puede cansarse. Cuidar el corazón implica permitirte sentir sin juzgarte, llorar si es necesario, descansar cuando estés agotado y pedir ayuda cuando la carga se sienta pesada. Dios no te llamó a ser invencible, te llamó a ser verdadero. Hay personas que se vuelven duras consigo mismas en nombre de la fe. Se exigen estar bien todo el tiempo, no permitirse tristeza, no mostrar debilidad. Pero eso no es fortaleza espiritual, es presión interna. Dios no quiere que te endurezcas, quiere que te afirmes.
Y afirmarte no significa cerrar el corazón, significa anclarlo en su amor. Cuando mente y corazón se fortalecen juntos, algo cambia profundamente. El miedo deja de ser una reacción automática. Antes, ante cualquier recuerdo, tu cuerpo se tensaba, tu mente se aceleraba y tu corazón se cerraba. Ahora poco a poco empiezas a responder distinto. Respiras, recuerdas la verdad, sigues adelante. No porque el recuerdo desapareció, sino porque ya no tiene el mismo poder. Este proceso también implica aceptar que no todo avance se siente emocionante. Hay etapas donde el crecimiento es silencioso. No hay grandes emociones, no hay momentos intensos, solo constancia. Y eso está bien. De hecho, muchas veces ahí es donde se consolida la verdadera libertad, cuando ya no dependes de sentirte fuerte para saber que estás firme. Dios trabaja mucho en esas etapas silenciosas. Mientras tú sigues con tu vida, Él sigue acomodando pensamientos, sanando reacciones, ajustando emociones. Y un día te das cuenta de que algo cambió. Algo que antes te afectaba ya no te domina. Algo que antes te detenía ya no te frena. Y ese cambio no ocurrió de golpe. Ocurrió porque seguiste caminando. En esta parte necesitas quedarte con esta verdad práctica. La libertad que Dios te dio se fortalece cuando cuidas tu mente y tu corazón con paciencia y verdad. No luchando contra ti mismo, sino caminando contigo mismo de la mano de Dios. Vivir confiando en que Dios no retrocede contigo. Hay una idea que silenciosamente genera mucho miedo en el corazón de las personas, y es pensar que Dios puede arrepentirse de haberte dado un nuevo comienzo. Como si en algún momento dijera: hasta aquí llegamos, ya te di suficiente. Ya no más. Aunque casi nadie lo dice en voz alta, muchos lo sienten por dentro. Caminan con la sensación de que esta nueva etapa es frágil, de que cualquier error podría hacerlos retroceder al punto de partida, y esa forma de pensar roba la paz. Pero aquí hay una verdad que necesitas abrazar con firmeza. Dios no retrocede contigo cuando Él decide restaurar. Restaurar es definitivo. Cuando Él borra, borra de verdad. Dios no avanza contigo un tramo para luego devolverte al pasado como castigo. Él no funciona con amenazas ni con condiciones ocultas. Su fidelidad no depende de tu perfección, depende de su carácter. Muchas personas viven como si Dios estuviera constantemente evaluando si merecen seguir adelante. Interpretan cada dificultad como una advertencia, cada tropiezo como una señal de retroceso, cada silencio como rechazo. Pero Dios no guía a sus hijos con miedo, los guía con amor. Y el amor verdadero no juega con la inseguridad del otro. En la Biblia vemos una y otra vez que Dios es constante incluso cuando las personas no lo son. Si te trajo hasta aquí, no es para soltarte, es para seguir formando algo sólido en ti. La restauración no es una emoción momentánea, es una obra continua sostenida por su gracia. Vivir confiando en que Dios no retrocede contigo cambia la manera en que enfrentas los errores futuros. Ya no los ves como amenazas, los ves como momentos donde Dios sigue contigo enseñándote. Ya no te escondes cuando fallas, te acercas. Ya no huyes por vergüenza, permaneces por confianza, porque sabes que Dios no te va a empujar de vuelta al ayer. El miedo siempre intenta convencerte de que todo es inestable, de que nada es seguro, de que tarde o temprano todo se caerá. Pero la verdad es que tu vida no está sostenida por tus aciertos, está sostenida por la fidelidad de Dios, y esa fidelidad no fluctúa con tus emociones ni con tus procesos. Confiar en que Dios no retrocede contigo también te permite descansar. Descansar de la autoexigencia, del perfeccionismo espiritual, del miedo constante a equivocarte. Descansas porque sabes que no caminas solo, que no tienes que sostenerlo todo, que Dios no te soltará a mitad del camino. Tal vez hoy necesitas escuchar esto con claridad. Dios no te dio un nuevo comienzo para luego quitártelo. No te levantó para luego humillarte. No te sanó para luego recordarte la herida. Él no juega con tu historia. Él la está escribiendo con paciencia, con amor y con propósito. Hemos recorrido un camino profundo a lo largo de este mensaje. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Hay algo que Dios quería afirmarte con claridad y amor. Tu pasado ya no tiene la autoridad que antes tenía sobre tu vida. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios fue fiel.
Él borró lo que te acusaba, sanó lo que te dolía, restauró lo que se había roto y te dio una identidad nueva que no depende de tus errores, sino de su gracia. Empezar de nuevo sin miedo no es negar lo que pasó, es entender que ya no gobierna. No es olvidar por completo, es recordar sin quedar atrapado. No es vivir sin errores, es vivir sabiendo que el error ya no te define. Dios no te trajo hasta aquí para que vivas con temor constante. Te trajo para que camines con paz, con esperanza y con confianza en Él. Quizás al inicio de este video te sentías cargado, confundido o inseguro. Tal vez pensabas que tu historia te había cerrado demasiadas puertas o que ya habías desperdiciado oportunidades que no volverían. Pero hoy puedes ver algo distinto. Dios no trabaja con restos, trabaja con propósitos. Él no recicla tu pasado, Él lo redime. Y cuando Dios redime algo, deja de ser una carga y se convierte en parte del plan. Dios no te está ofreciendo una oportunidad frágil. Te está invitando a una vida sostenida por su amor. No te está diciendo, intenta otra vez y a ver qué pasa. Te está diciendo, camina conmigo y no temas. Él va delante de ti, no detrás recordándote errores. Él no te empuja desde la culpa, te guía desde la gracia. Si el pasado intenta hablarte otra vez, recuerda esto. Dios ya habló más fuerte. Si el miedo intenta detenerte, recuerda esto. Dios ya decidió restaurarte. Si la culpa intenta regresar, recuerda esto. Dios ya la quitó. No tienes que cargar lo que Él ya borró. No tienes que pagar lo que Él ya perdonó. No tienes que esconderte cuando Él ya te llamó por tu nombre. Hoy puedes elegir vivir ligero. Puedes elegir caminar sin cadenas. Puedes elegir creerle más a Dios que a tu historia. Y esa elección, aunque sencilla, puede cambiar por completo la forma en que vives, amas y avanzas. Quédate con esta verdad final grabada en el corazón. Dios borrará tu pasado, no para dejarte vacío, sino para llenarte de un futuro sin miedo. Y cuando camines desde esa certeza, descubrirás que empezar de nuevo con Dios no es un riesgo, es el lugar más seguro donde puedes estar. Antes de irte, quiero proponerte algo muy especial. Escribe en los comentarios una frase que represente lo que hoy decides creer. Puede ser algo como: hoy elijo vivir libre. Dios no retrocede conmigo, o mi pasado ya no me define. Escríbelo, no solo como comentario, sino como declaración. A veces una frase corta puede sellar una decisión profunda, y lo más poderoso es que tu comentario puede convertirse en la confirmación que otra persona estaba esperando leer. También te animo a compartir este mensaje con alguien que esté luchando en silencio con su pasado. Tal vez tú ya estás avanzando, pero hay alguien cerca que todavía necesita escuchar que Dios no lo soltó. Un simple compartir puede ser el puente para restaurar una vida. Y si este contenido te está ayudando, suscríbete al canal. Tu apoyo no es solo un número, es la forma en que podemos seguir creando mensajes que fortalezcan, levanten y acompañen a más personas en su proceso. Gracias por caminar hasta aquí. Lo que Dios comenzó en ti no lo va a dejar a medias. Nos vemos en el próximo mensaje.